muy seriamente. Caray, bueno, yo sé que todo el tiempo lo hacemos, pero cuando digo seriamente quiero decir poniendo toda nuestra mente y nuestro corazón en la meditación. Y al hacer esto también sé que va a ser desafiante, es desafiante. Y cuando buscamos la palabra del Señor y profundizamos en ella, nos va a hacer efecto. Efecto quiere decir algo va a mover en nosotros. Y si esta meditación no mueve algo en usted, no le inquieta, no le molesta y no sale enojado conmigo, es señal que no entendió nada. ¿Sí? Así que es muy importante lo que vamos a ver. Cambia tu vida cambiando tu manera de pensar. Hay una clave ahí para esto. Recuerde que transformarnos, que es nuestra tarea, esta aventura en la que nos hemos embarcado, tiene que ver con cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir debe ser transformada. Y entonces aquí entra la primera resistencia. ¿Quién de ustedes quiere transformar su manera de vivir? Amén. No es cierto, nadie queremos transformar la manera de vivir. Estamos muy a gusto así, ¿verdad? Sí, no me digan que quieren transformarse. No, tenemos que hacerlo. Esa es la situación, tenemos que hacerlo. Pero nadie dice, sí, yo quiero ser otra persona diferente. Es cierto, nos encanta ser como somos. Pero el punto es que tenemos que transformarnos. Si pudiera yo mirarme, me ayudaría bastante estar vigilando lo que estoy diciendo. Y bueno, va con dedicatoria para las personas, ¿verdad? Cambia tu vida cambiando la manera de pensar. Nuestro verso clave alrededor del cual va girando nuestra meditación, ustedes ya lo saben y espero que a estas alturas ya lo sepan de memoria. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto dice la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Todas estas traducciones, si nosotros las vamos revisando, las vamos conjuntando, nos ayudan a tener una idea mucho más clara de lo que estamos leyendo. Y bueno, entonces, esta parte, esta clave, como hemos memorizado la renovación de la mente, nosotros lo hemos leído, o cuando menos yo lo memoricé en la versión 60, Reina Valera versión 60, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. La palabra original es nous, mente, ¿verdad? Y entonces ahí hemos hablado de la renovación de la mente. Ahora esta la cambia a la manera de pensar, y es una buena clave, la manera de pensar. Ahí está entonces ese punto que si nosotros lo sabemos afrontar, si lo sabemos leer, lo sabemos escudriñar, va a traer un resultado muy importante. Esa renovación de la mente va a hacer que cambiemos la manera de pensar, y al cambiar la manera de pensar van a cambiar muchas cosas. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero el Señor está interesado más en cambiar nuestra mente que en cambiar nuestras circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Eso en lo que estamos viviendo, ese acontecer diario de lo que estamos viviendo. Y ustedes saben, nosotros le pedimos al Señor que cambie las cosas, nos quite la enfermedad, nos dé trabajo, haga cosas y todo eso. Bueno, el Señor está más interesado en cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, que en todo lo demás. Todas estas cosas que nos traen, por ejemplo, angustia, dolor, sufrimiento, enfermedades, tristeza, todo ese tipo de cosas, entonces son importantes, pero en realidad todo esto depende de nuestra manera de pensar. Lo interpretamos, lo vivimos, lo afrontamos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Entonces el Señor está más interesado en cambiar nuestra manera de pensar que en cambiar las circunstancias, porque si cambia nuestra manera de pensar, las circunstancias no nos van a afectar igual. Esa es entonces la clave. Para lograr esto, necesitamos aprender o necesitamos administrar lo que ocurre en nuestra mente. Fíjense, este es un concepto importante, espero explicarlo adecuadamente. Administrar significa repartir según la necesidad. Usted gana una cantidad, su trabajo, la obtiene y luego va pensando, de aquí cuántos pagos tengo que hacer.
¿Dónde tengo que ir a comprar la despensa para la comida para mi casa? Luego, ¿qué tengo que gastar en ropa? ¿Qué tengo que gastar en transporte, la gasolina, etcétera? Ese cuidado que usted tiene de ir repartiendo lo que usted ha ganado, cuando usted es un buen administrador, le ajusta para todos sus gastos y le sobra un poquito. Si es buen administrador. No sé qué quiera decir esas risitas, pero espero que nos diga algo, ¿verdad? Entonces, sabiendo administrar adecuadamente lo que tenemos, eso va a traer un gran beneficio para nosotros. Bueno, pues esta es la idea. Tengo que administrar mi manera de pensar. Porque entonces, así como vamos repartiendo esas cosas, decíamos, esto va a traer que nuestras necesidades estén satisfechas. Fíjense, me viene muy a tono, me ayuda bastante toda la meditación del miércoles pasado con el doctor Diego. No sé cuántos de ustedes vinieron el miércoles pasado. Amén, amén. Pero muchas de las cosas que él dijo con respecto a la salud física aplican a la salud espiritual. Y sobre todo esto, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? Él lo decía, en nuestro cuerpo, y eso va a traer un resultado, va a repercutir en nuestro cuerpo, en nuestra salud física. De tal manera que si queremos estar sanos, si queremos tener energía y queremos hacer todas las cosas, ¿verdad? Pues necesitamos nutrirnos adecuadamente. Algo parecido ocurre con nuestra mente. Porque, y aquí viene la primera clave y la primera parte, mis pensamientos controlan mi vida. Mis pensamientos controlan. No sé si ustedes ya lo sabían, pero si ya lo sabían o no lo sabían, por ahí tomen nota. Mis pensamientos controlan mi vida. ¿Sí? Y bueno, cada acción empieza con una idea. Todas las cosas que hacemos, todo empieza con una imagen en nuestra mente, con un propósito, una idea en nuestra mente. Todo lo que usted va a hacer, primero lo vive en su mente y luego después lo lleva a la práctica. Entonces, por esa razón, es importante administrar lo que pasa en nuestra mente. Proverbios 4:33 nos dice: ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Eso dice la palabra de Dios para todo. Ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. La palabra controlan entonces quiere decir que nuestra vida está controlada, está dirigida de esta manera por nuestros pensamientos. Y aquí es donde empieza el primer desafío. La mayor parte de nosotros pensamos que los pensamientos son pasajeros, que solo se me ocurrió. Lo que ocurre es que después de esta idea, de esta imagen, esto va a tener un resultado en lo que nosotros decimos. Entonces, no es que estos pensamientos sean tan pasajeros. De hecho, los pensamientos son puestos en nuestra mente desde los primeros años de nuestra vida. Alguien nos dijo algo que se quedó en nuestra mente y a partir de ahí somos una persona de ese tipo. Quien controla nuestros pensamientos nos controla a nosotros. Si cuando ustedes eran niños alguien les dijo: eres un inútil, eres feo, eres tonto, eres un bueno para nada, pues eso se le fue quedando. Y entonces eso llega a hacer un efecto extraordinario. Muchos de nosotros nos fuimos enseñados más bien en cierta manera falsa. Muchas de las cosas que aprendimos de niños no son ciertas, pero pues nosotros las creímos y nos costó trabajo, si es que alguna vez lo hicimos, deshacernos de estas ideas o de estos pensamientos. Por esa razón tenemos que administrar adecuadamente nuestra mente, nuestro pensamiento, lo que ocurre ahí. Es decir, cuidadosamente ir repartiendo esto que entra a nuestra mente. Porque, y esta es la segunda parte, si la primera es mis pensamientos controlan mi vida, la segunda es porque hay una guerra en mi mente. ¿Sí? Donde ahí, en esta parte, mi mente es donde yo gano o pierdo la batalla. Toda tentación sucede ahí, no sucede en el exterior. Todo lo que nosotros vamos introduciendo, vamos albergando, entonces ahí se queda y va a producir en nosotros conductas, comportamientos que tienen que ver con esto. Entonces lo que es sembrado, lo que llega ahí, entonces va a determinar las cosas. Por lo tanto, si queremos administrar adecuadamente nuestros pensamientos, nuestras ideas,
vamos a entrar en una guerra, vamos a entrar en una batalla. ¿Sí? Romanos 7 lo explica de una manera muy interesante. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero siempre hay un gran pero, ¿no? Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Así que ahí en su nota puede poner esclavo, ¿verdad? O esclavizado, cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo, pues? Que hay una constante controversia, una constante discusión, una batalla completa entre todas esas cosas que hay en nuestra mente y lo que nosotros vamos a hacer si queremos actuar de acuerdo al propósito del Señor. ¿Y qué va a ocurrir? Que en la medida en la que mi mente no esté nutrida, entonces se van a introducir todas estas ideas, todos estos pensamientos contrarios a la voluntad del Señor, que me van a ir conduciendo a donde yo no quiero ir o a hacer lo que yo no quiero hacer. Y entonces por eso nuestro mundo, las circunstancias en las que vivimos, nuestra sociedad, nuestra civilización, la cultura, como quieran llamarle, eso simplemente lo englobamos con la palabra mundo, quiere apoderarse de su mente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no ponemos atención en esa batalla, en esa dificultad, pues, o como el mundo quiere apoderarse de nuestra mente, entonces simplemente nos apresa y al apresarnos controla nuestra vida. Fíjense que esto es bien interesante y bien chistoso porque el mundo no nos obliga a nada. ¿Sí? Ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter le obligan absolutamente a nada. Usted solito le da toda la información y se siente bien y lo disfruta. Así es el mundo. No nos obliga a nada. Pone alrededor de otras circunstancias y solitos hacemos su voluntad y caemos en cuenta de eso. Por eso, para detenernos, para sostenernos, pues se entabla una verdadera guerra, una verdadera batalla. Pero ¿por qué librar esta guerra? ¿Por qué entonces tener que ir contra la corriente? Bueno, esa es la tercera parte, porque es la clave para la paz y para la felicidad. Y espero que entiendan felicidad como el bienestar, la salud, ¿sí? No la felicidad como el deleite, como la indolencia, ¿verdad? Así como el disfrute total, sino la felicidad en el sentido de lo saludable, lo sano, todo esto que es hacer las cosas por nosotros. Y bueno, aquí es donde esta clave, ¿verdad?, nos va a llevar a entrar, como decíamos, en esa controversia. ¿Qué ocurre? Una mente no administrada, si no la administramos correctamente, conduce a la tensión. Una mente administrada, bien administrada, conduce a la tranquilidad. No administrarla produce presión. Administrada adecuadamente conduce a la paz. No administrada provoca conflicto y caos. Bien administrada conduce a la confianza. No administrada conduce al estrés. Si no administramos los pensamientos, solo vamos a ir así como a ningún lado, ¿no? De un lado a otro y todo lo demás. Si no tenemos ese control en nosotros, entonces la cantidad de angustia, de ansiedad y todo lo demás va a ser muy complicado. Todas las noticias que ocurren alrededor de nosotros, todas las influencias nos van llevando en una dirección que luego altera nuestra manera de ser. Esos estados alterados, esas complicaciones, pues es la manera típica de vivir. Por eso administrar adecuadamente, entonces, es buscar esa tranquilidad, como decíamos, esa paz y ese bienestar o esa felicidad. La Biblia lo dice en Romanos 8:6. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controla la mente lleva a la muerte. A propósito, ¿qué es la muerte? Pues es lo contrario de la vida. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Finalmente, sabotear la calidad de vida, minar, disminuir la calidad de vida, menoscabarla, pues es esto que estamos diciendo que va a conducir a la muerte. Por lo tanto, si lo que buscamos es una mejor calidad de vida, pues entonces entramos en esta administración adecuadamente de lo que está llegando a nuestro cerebro, a nuestra memoria, a nuestra mente, ¿no?
Para esto, entonces, la sugerencia o la indicación son 3 decisiones diarias para una mente saludable. Estas 3 decisiones son muy importantes porque fíjense que en realidad esta cuestión de los pensamientos y lo que llega a nuestra mente no es algo fuera de control, no es algo fuera de nosotros, no es algo que diga es que no puedo evitarlo, se puede evitar perfectamente. Es decir, los pensamientos son perfectamente controlables. Aún esas ideas, esas cosas que perturban y que dicen es que no puedo dejar de pensar en esto. Si se lo propone, sí puede. El punto es que se lo proponga, que se discipline, y esto es a lo que vamos a llamar administrar nuestra mente. En realidad, nadie puede controlar nuestros pensamientos, nadie puede hacer que pensemos a fuerzas algo. Ni el diablo, ni el mundo satánico, ni nada más puede hacer esto. Lo puede sugerir, nos puede invitar, pero no nos puede obligar. Es más, ni Dios puede controlar nuestros pensamientos, a no ser que nosotros le demos el control. ¿Sí me explico? Pero no por Él. Y esta es una de las cosas bien interesantes, que los pensamientos, así como que nadie los puede controlar, en realidad son perfectamente controlables. Es una decisión tomar en nosotros y administrar adecuadamente esto, y los vamos a controlar. Y ese es precisamente el punto, lo que traemos, ¿no? Si en realidad queremos una mente sana, necesitamos liberarnos de los patrones de pensamiento, de esas formas, de esas estructuras que ya traemos, ¿cómo le llamaba el doctor Rigo el miércoles? De esa programación que nos inculcaron, nos indujeron, y que el mundo nos sigue inculcando, nos sigue induciendo. Necesitamos mantenerla a raya, necesitamos mantenerla bajo control. Necesitamos decir, a ver, no es necesario que yo piense de esa manera, yo puedo pensar de otra. Y entonces tengo que darme cuenta de estos patrones de pensamiento, tengo que tomar algunas decisiones al respecto, tengo que entonces entrar en estas opciones. Les estaba hablando entonces de 3 decisiones diarias, 3 sugerencias, 3 indicaciones. La primera de ellas: debo alimentar mi mente con la verdad. Debo alimentar mi mente con la verdad. Sigo sin verme, pero bueno, seguimos. ¿Qué significa esto de alimentar mi mente con la verdad? Otra vez, sabemos la importancia de la nutrición, me lo he explicado muy bien. Y todo esto que nos fueron diciendo, las calorías y lo que provocan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí entonces, cuando nosotros vamos llenando en nuestra mente, si aplicamos eso a nuestros pensamientos, también hay una serie de consumos mentales que se parecen a la comida chatarra. Hay una cantidad de ideas, hay una cantidad de cosas que no nos edifican, que no nos nutren, pero que nos distraen, nos emboban, hacen que el momento sea muy deleitoso a costa de esa salud y de esa fortaleza mental y emocional. Por eso tengo que alimentar mi mente con la verdad. El Señor nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os haré libres. O por ejemplo la referencia de Mateo 4:4: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando esto se convierte en nuestro alimento, nuestra nutrición, entonces nuestra mente va a estar nutrida, nuestros pensamientos van a ser saludables porque están basados entonces en la palabra de Dios, ¿no? Fíjense, hay una cosa muy curiosa, muy interesante. Yo creo que esto ustedes lo saben. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Más de 7,000 promesas en la Biblia. A ver, honestamente, ¿quién no lo sabía? ¿Quién no lo sabía? Pues no estamos en su mano, no comete ningún pecado. No se va a decir en el infierno, se dice en cuenta de verdad. Bueno, esta es una invitación para que usted las busque. Si usted se nutre de estas promesas, pues imagínese lo que va a pasar. Es decir, se enfoca, se enfila a vivir de acuerdo a esta promesa del Señor, ¿sí? Entonces, nutrirnos de estas promesas es lo que va a producir en nosotros esa vida basada, encaminada hacia la esperanza
hacia esta parte saludable, sana en la manera de vivir, porque esperamos lo mejor y no al revés. ¿Qué pasa si no nos nutrimos de la palabra de esperanza, de la palabra que nos propone algo? Por ejemplo, fíjense, casi todas las historias bíblicas, casi todas, que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, tratan de personas o grupos o todo un pueblo que no se resignó a vivir como estaba, sino que parece ser que el guión de la historia es: aquí no termina esto, no me voy a quedar aquí. Y si ustedes lo ven en Abraham, y si ustedes lo ven en Jacob, y si ustedes lo ven en el pueblo de Israel en Egipto, van a ver la misma historia. Aquí no nos vamos a quedar, aquí no termina esto. Vamos a salir y vamos a seguir y vamos a lograr. Eso es nutrirnos de la esperanza. Eso es decir, hermanos, aquí no ha terminado la historia. Sí. Si alguno de ustedes está pasando por una complicación, por una dificultad, por un momento difícil, a ver, no ha terminado la historia. Aquí estamos todavía. Amén. Y eso es precisamente lo que tratamos de transmitir a nuestros hermanos que luchan con una enfermedad, que luchan con un conflicto, que luchan con una situación difícil, es decirles: no ha terminado la historia, aquí seguimos. Aleluya. Entonces, cuando nutrimos nuestra mente con este tipo de pensamientos, con la verdad, como estamos diciendo, entonces esto nos lleva a enfocarnos en una vida de esperanza, en una vida que busca todo el tiempo algo más, no se queda ahí. El versículo del Salmo 119, 97 nos dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Si tiene ahí su hojita, puede poner ahí todo el día, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas enseñanzas nos guían en la noche, aún en las noches más oscuras. Por eso, cuando nosotros estamos nutriendo de esta forma, es como si estas palabras del salmista nos dijera: temprano en la mañana, durante todo el día y en la tarde, estoy pensando en las verdades de Dios. Y entonces esto es llenar nuestra mente con la verdad de Dios. En la segunda sugerencia, o la segunda parte en esto, es: debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Es la segunda indicación, entonces, de lo que estábamos comentando, ¿verdad? Para nutrir nuestra mente, o para una mente saludable. Esto es algo muy, muy importante. No solamente es esto parecido a la dieta, es decir, no alimentarnos de pensamientos chatarra y de tonterías, todo eso que constantemente estamos recibiendo, no alimentarnos de eso. Mire, hay muchas cosas que usted no puede evitar. Por ejemplo, un vecino está oyendo una canción muy tonta, hasta sucia, a volumen muy alto, pues no puede evitar escucharlo. Sí, pero es muy diferente que usted inmediatamente diga: a ver, no es lo que yo pienso, no estoy de acuerdo con eso. No albergarlo, no alimentarse de eso. Es muy distinto a que usted reproduzca esta canción y la esté escuchando voluntariamente todo el día. Eso es diferente, ¿sí me explico? Entonces, al administrar quiere decir: quito lo que no me sirve, agarro lo que sí me sirve y eso lo convierto en mi alimento. Entonces, liberar mi mente de pensamientos destructivos es ese ir sacando esa basura de nosotros. Porque miren, estos pensamientos destructivos llegan a veces como en automático. Piensa esto que decíamos cuando nos criaron con esto de que eres muy tonto, eres muy torpe, eres el prieto, el chaparro, el gordo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que nosotros los vamos albergando de esa manera. Bueno, tiene que llegar un momento en el que usted reaccione y diga: a ver, no soy esa persona que está diciendo. ¿Sí me explico? Yo soy la persona que quiero ser, me propongo ser de esta manera. Entonces, sacar eso de nuestra cabeza es uno de los aspectos más importantes. Ahora, el problema es que para deshacernos de esos pensamientos destructivos también, pues hay que librar esa batalla o esa lucha. En esa batalla, en esa lucha, hay enemigos. ¿Qué es aquello que le estorba para quitar los pensamientos destructivos? ¿Qué es aquello que le obstaculiza y no le facilita la tarea de quitar los pensamientos destructivos? Mire, sin que usted se lo proponga, en ocasiones vienen los pensamientos de venganza, vienen los pensamientos de rechazo,
vienen los pensamientos de esto. Y es así chistoso, no sé si a usted le pasa, y a lo mejor si les digo esto me voy a exhibir o me van a conocer un poco más, ¿no? Pero a veces no está mi esposa o hace algo y no está cuando yo quiero que esté. Ahorita que digo, voy a decir, voy a hacer. Y yo la veo, esposita, ¿cómo has estado? Qué gusto de verte, ¿verdad? Es decir, no podemos evitar los pensamientos que vengan a nosotros. Porque el primer enemigo de estos pensamientos, de esta manera de reaccionar, es nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, ese ego, carne, como le llama la Biblia, ¿verdad? Esta vieja naturaleza de la cual nosotros decimos que nos estamos deshaciendo, a veces decimos las cosas como si ya hubiera terminado, el viejo hombre ya lo dejé atrás y todo lo demás, la verdad es que seguimos batallando con él. Sí. Y entonces ese es el primer enemigo. Dice Romanos 7:23, me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Sí? Entonces, este es más o menos esta dificultad y esta complicación que nosotros estamos afrontando. Con frecuencia vamos a estar haciendo cosas que no queremos hacer o decir palabras que no queremos decir. Tal vez a usted le haya pasado que en el momento de enojo decimos palabras tan fuertes, pero no es lo que quisiéramos decirle a la persona que tenemos ahí. Si es una persona cercana a nosotros, hijo, hermano, esposo, esposa, todo eso, frecuentemente en el momento de enojo decimos cosas que no queremos decir, que no diríamos en otro momento. Bueno, pues es esa batalla de estar eligiendo constantemente qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que tengo que hacer en este caso. En esta misma carta a los romanos, pero en otro capítulo 8:5 nos dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Entonces, fíjense esto, lo que dice acerca de nosotros. Si nosotros lo pusiéramos en esos términos, diríamos, no todo lo que usted piensa es cierto. No todo lo que usted piensa le conviene, es verdadero, nutridor, no todo. Entonces tenemos que afrontar esta batalla. Todo está diciendo acerca pues de nuestra mente. El segundo enemigo, la segunda lucha, con el segundo aspecto de lo que vamos a luchar, pues es Satanás. Así, el diablo, nuestro enemigo. Y bueno, lo que decíamos hace un momento, no nos va a forzar a hacer nada. En realidad no tiene ese poder, sino que las sugerencias que nos hace son tan poderosas, son tan atractivas que nosotros caemos en el juego solitos. Es decir, no nos agarra, no nos amarra, no nos empuja, sino pone las cosas de una manera, en un momento, de cierta forma, que es muy, muy sencillo. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero bastan 2, 3 cosas que son atractivas para que capturen nuestra mente de inmediato. Les demuestro qué tan fácil es hacerlos pensar en algo. Miren, ustedes me están poniendo atención y están pensando en la palabra de Dios. Pero si yo les digo otras cosas y les dibujo otro escenario, se va a ir su mente rapidito para allá. ¿Se los demuestro? ¿No tendrían ganas de estar sentados frente a una mesa con una coca bien helada y con mucho hielo y unas sabritas, unas papitas, unos chips por ahí? ¿Ya se fue su mente por allá? A ver, ¿qué no estamos hablando de la palabra de Dios? ¿Qué le estábamos diciendo? Háganse cuenta que es eso. Dios de repente con la sugerencia nos captiva, nos lleva y saltó nuestra mente a quién sabe cuántos kilómetros de distancia y nos hizo. Bueno, eso es, háganse cuenta lo que tratamos de decir. Que el tercer enemigo es un sistema de valores del mundo. El mundo tiene su propia manera de pensar, de decirnos lo que es valioso, lo que es bueno, y eso lo ha incluido en nosotros. El mundo, la carne, este pecado. Primero de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de las cosas y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero aquí vivimos, aquí vamos a
haber una clave muy importante para esto, y esto es crucial. Les sugiero que ponga atención en esto. La referencia es 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. Esta es una parte medular. Vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Fíjense en eso de fortaleza y lo pueden subrayar. Con nuestras armas también destruimos los argumentos, esas sugerencias, esas tentaciones de los que están en contra nuestra, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Esto es perfectamente posible. Amén. ¿Sí? Es decir, no pensamos, no luchamos como nuestro mundo, nuestra civilización, nuestra cultura, sino que hacemos eso, pero traemos todos estos pensamientos. La otra versión de la Biblia dice: los traemos cautivos a los pies de la cruz de Cristo. Estos pensamientos, todas estas sugerencias son como una fortaleza, son como algo tan serio que no es tan fácil superarlo, vencerlo, pero nosotros lo podemos vencer y lo podemos superar, y podemos traer esos pensamientos a la cruz de Cristo. ¿Cómo funciona la tentación? La tentación tiene un mecanismo muy sencillo. Dice Santiago 1, 14 y 15, la tentación viene de nuestros propios deseos, de esos deseos que nacen de los actos pecaminosos y el pecado, que cuando se deja crecer da a luz la muerte. ¿Se fijaron la sugerencia que les hice? ¿No les gustaría estar en sí? Rápidamente nuestra mente viajó ahí, y ustedes saben que si ustedes me hacen caso y toman esta ilustración como si hubiera sido una invitación, saliendo de aquí lo van a hacer. Y qué fastidiada le van a poner a su cuerpo, qué golpe le van a poner a su organismo. Bueno, así es la tentación. Es albergada en nuestra mente, se lleva a cabo y produce un efecto muy complicado. Ese efecto se produce en 4 fases. La primera es el deseo. Ya lo ilustramos, cómo se alberga en nosotros el deseo. La segunda es el engaño. ¿Será que esa bebida refrescante que les propuse les hace bien? ¿Les quita la sed? Entonces es un engaño. Bueno, esa es la otra parte de todo esto, ¿no? Y el cuarto paso a donde nos lleva es a la desobediencia y a la derrota. Lo que dijimos entonces, ¿no? De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, la tercera parte o la tercera sugerencia es: debo enfocar mi mente en las cosas correctas. Debo enfocar mi mente en las cosas correctas. ¿Cuáles son las cosas correctas? Piensa en el Señor, piensa en tu Mesías Jesucristo, que nosotros nos llamamos cristianos y nos decimos seguidores de Él. Bueno, pues escudriña quién es Él, date cuenta quién es el Mesías Jesucristo, conócelo. Esa es la primera parte, piensa en Jesús. La segunda parte, para enfocar mi mente en las cosas correctas, es: piensa en los demás. No solamente hagan las cosas que tienen que ver contigo, eso repercute en los demás, afecta a los demás. Piensa en ellos. Y tercera parte, piensa en la eternidad. Finalmente es a lo que nosotros nos queremos dirigir, a la eternidad. Como dijimos, en realidad este es el inicio de una forma de vivir, una realidad que no concluye en esta vida, en este mundo, sino que va hasta la eternidad. Primero a los Corintios 2:9 nos deja entrever un poquito de esto y nos dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que me aman. Si alimenta su mente con todas estas cosas, va a traer esa salud de las que estamos hablando y va a traer ese bienestar. Yo espero que esto les haya hecho pensar algo. Pero, siendo honestos, nos deja perplejos, nos deja sorprendidos, nos deja complicados. Entonces, si usted tiene un cierto malestar en su corazón y en su mente con todo lo que escuchó, lo entendió perfectamente.
Ahora, ¿qué les parece si ese malestar lo reconocemos delante del Señor y le decimos: Señor, ya me di cuenta de mi pecado, ya me di cuenta que estoy luchando y que a veces lucho contra la corriente y a veces me ganas, pero invoco tu nombre y pido tu dirección, y entonces digo: lo voy a llevar cautivo, voy a ganar esta pelea? ¿Qué les parece, padre de pie? Y dedicamos esta lucha en el Señor, invocamos